Hey, ¿qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a probar este equipo que están viendo en pantalla, que es Naofumi con triple vida, ¿no? Ya saben que la reliquia de Naofumi lo que hace en general es que te da una segunda vida. Y como saben, la pasiva de la Elidiosa es que justamente te revive, ¿no? Te revive con la vida con la cual te matan. Si te matan con la mitad de la vida, revives con la mitad de la vida. En este caso vamos a llevar a Elidiosa. Y como está llevando a Elidiosa, que es de raza diosa, y a Naofumi, que es de raza humano, vamos a llevar a Gowther Gowther verde, para aumentarnos el tema de las ofensivas, tener subida de rango y poder quitar orbes de ulti. De cuarto vamos a estar llevando a Gil Thunder azul para que nos ayude con el tema de la defensa. Y pues bueno, la Elidiosa la tengo 6 de 6, pero no la tengo level 90. Y de hecho no la voy a subir. Ahí se va a quedar en level 90. Pero bueno, vamos a darle a ver qué tal sale el equipo. Buenas, ¿qué tal? Y pues bueno, estamos en directo justamente. Si no te quieres perder algún directo que haga, te invito a activar la campanita y sobre todo meterte al Discord, que ahí Discord te avisa cuando hago directo. Y tal, para que no te pierdas ningún directillo. Pega el CC alto, alto. Uff. Empezamos Gucci. ¿Vendrá mañana la revelación del festival? Sí. Mañana la revelación del festival. Ok. Bajo una cantidad decente. Digo, pase turno 1. Ahora lleva a esquivar, ¿te imaginas? Que menos que llevas a esquivar. Ok. Le baja bastante vida a la Ellie. Le baja bastante vida a la Ellie. Sí, debe haber guardado level 3. Es cierto. Puede haber guardado level 3. De hecho, vamos a hacer algo así. Y algo así. Sí, es que igual, porque está level 90 le va a bajar mucha más vida. ¿Vente, creo que el nuevo escanor afecta los diamantes que tengo para Mael? Posiblemente. De hecho, si hablamos, mi predicción es de que ahorita sí, vamos a tener ahorita vamos a tener escanor. Pero para mí, el festival de final de año, o sea, el festival antes de acabar el año, para mí, es un Meliodas Rey Demonio. Para mí, a mis tareas, a lo que yo creo. Ok. A lo que yo creo es eso. Un melee Rey Demonio. ¿Por qué, Ventura? Ahorita vamos a hablar del por qué. Lucy de Kennedy, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Ven tu recomendación con Naofumi, dijo que tenga 2 o 3 cargas de ira con la postura y la carta de oro ataque de los bajos a todos. Perfecto, gracias, pato. A ver, porque mi teoría es de que, por ejemplo, si van Purgatorio y King Alota salieron como 20 capítulos antes casi. O sea, es dramatización, salió, o sea, no tantos capítulos antes, pero salió muchísimo antes. Yo creo que puede meter al de Rey Demonio, que sale literal un capítulo después del que vamos a tener posiblemente. Entonces, hombre, a ver, yo lo veo posible. Si me preguntas a mí, yo lo veo posible. Y si no me preguntas, pues bueno, eso. Pero si me preguntas a mí, yo lo veo posible, la verdad. Yo siento que el escanor va a ser el Fest. Que va a ser un escanor Fest. Pero pues bueno. Habrá que ver. Por estar leyendo el... Me cago. No me fijé que tenía la inmunidad, pero bueno, no pasa nada. Para mí les digo, el escanor va a ser Fest. Y del Mael, a ver, que el Mael podría ser unidad de 600 diamantes sin problemas. Si es que no hizo mucha cosa en el anime. Este niño no hizo mucho en el anime. Podría ser unidad de 600 diamantes. Pero... y si no, pues bueno, oye. Podemos tener a de fin de año quizás a Mael. Pero yo apunto que no. Yo apunto que no. Un equipo curioso, ¿eh? Un equipo un tanto curioso.
Pero es lo que les digo, para mí viene Scanor. Para mí viene Scanor ahorita. Y quizás después de final de año, Mael. Mis predictions. Mis predictions son esas. Mis predictions son esas. ¿Sacar el demonio original jugable? No lo creo, porque como ya lo sacaron para boss, como jefe, o sea, como demonio, como tal, no lo veo. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? O sea, yo sé que el Melee Rey Demonio, sí. Ese va a salir. Tengo toda la fe del mundo. ¿Sacarán la comida original en el Fest? Sí. Tengo entendido que ahorita en el Fest van a sacar la comida original, comida para el demonio original. Y pues bueno, pero ya cuando venga... Cuando venga Ragnarok, es muy posible que venga también. O sea, hay muchas cosas que van a salir. Rami, gracias por llevar 9 meses siendo miembro de Raza Diosa. Así que, oye, muchísimas gracias, Muchísimas gracias. ¡Hala! Petó la Elizabeth, tú. Pero bueno, su función... Elizabeth cumplió su función, así que... Cero quejas. ¿Crees que saquen a Mael con 4 mandamientos? No. Van a sacar a Mael con su gracia y ya está. No esperen más. Yo le diría que no esperen más. Raza Hada, dije raza Hada, dije raza diosa, era raza Hada. Y bueno, para los que estén viendo esto por YouTube, están viendo un rímur abajo a la izquierda, porque justamente ahora no tengo cámara. Ok, porque justamente ahora no tengo cámara y tal. Entonces por eso están viendo un rímur abajo a la izquierda. Por eso no están viendo una cámara. A ver, vamos a ver contra quién nos toca. Uy. Que descansa, Adrián. Sí, y de hecho iré a recoger la cámara en un rato. Iré a recoger la cámara en un ratito. Que bien no tener que jugar Pepe Noel para no estresar. Ey. Ala, violento, Violento este señor. Uf. No sé, ¿Qué mamá se one-shoteo el hell? ¿Qué tanto vas a quedar en directo, señor? Un ratito. Ojo. F. Ok. Voy a intentar dejar de leer un ratito el chat. Porque, o sea, realmente no me fijé, por ejemplo, que habían matado a la... Que le habían quitado el revivir a la Ellie. Ahorita que iniciamos partida de Pepe, voy a intentar como que concentrar un poquito. Y tal. Voy a estar un ratito en directo. ¿Cuándo es directo de la Japo? Es mañana. Hola, ven tu Team Dioses en el boss Taramiel no funciona y lo tengo full skin. ¿Qué puedo hacer? Ver alguna guía. Ojo. Ok. La tenemos algo complicada. 21 ganamos, pero tampoco perdimos. Pero Argentina se va a quitar. No me gusta el fútbol.
No, no soy fan del fútbol. Ya, Dylan. Es normal, Dylan. Es muy normal. El Ludo es mucho de RNG, entonces es normal. Ok, vamos a ver qué sucede. Bien. Perfecto. Perfecto. Esta rosa de cuarto, sí. Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. Lo más seguro es que intenté rushear, ajá. Intenté rushear ulti, pero hasta ahí. De hecho, tiene suerte que no está haciendo tanto... Uf, le hizo mucho daño a la Ellie. Pues podemos hacer esto y... Y esto, por ejemplo. Y quitamos ahorro de ulti porque el Staros era muy seguro que va a rushear. Ojo. Me va a matar. Revivimos. Uf, el pixel. Uf, el pixel. Porque siempre van por el Simius y con esa ulti se moría la Perraros 90. Ah, por el Meli. No sé, la verdad. Porque el Meli tenía ulti. Ah, el bufo, sí, cierto. Se me olvida lo del Staros. Me cago en... Se me olvida que el Starosta tiene el mandamiento ese pedorro. Como casi nadie lo usa. Ok, vamos a hacer esto y esto. Chance podemos hacer algo. ¿Cómo aguanta el Starosta, eh? Sí, es que tiene mandamiento. A mí se me olvidó que tiene mandamiento Starosta. Ay, se me olvida que tiene...
Que tiene mandamiento. Como estoy acostumbrado a que usen cualquier otro mandamiento menos el de él. Pero bueno, ya está. Vamos a la siguiente partida. A ver qué tal sale. La puedo haber ganado muchísimo antes, es muy posible. Es muy posible. Pero bueno. Más que nada a Fabricio casi le da una embolia. Casi convulsiona aquí en directo. Pido una disculpa. Pero bueno. Me cuesta concentrarme cuando estoy en directo leyendo el chat. ¿Qué tal, Chris? Buenas noches, ¿cómo estás? Mientras que tampoco usado... se te olvida que tiene 3 mandamientos, no uno. Hey. Ok. Ok. Me gusta. Ok. Se quita el orbe de ulti. Vamos a ver si se atreve a pegarle al... Sí que sí, le va a pegar obviamente. Al Nafumi. ¡Hala! Ok. Que vamos a hacer algo así. El Rimur es el único que no ha atacado. Sí, por favor, que sobreviva Nafumi, por favor. Te lo suplico. Tienes triple vida, hijo. Triple vida. No 2. Tienes triple vida. Bien. A ver. En teoría sobrevive la Merlin. En teoría, pero igual, bueno, mi Nafumi no tiene skins, ok, entonces... Bien. Bien. Muy bien. Oye, pues está bastante nice el equipo, me gusta. Me gusta. Que la Merlin tiene ulti, no tiene los efectos. Al menos que sea una ulti de 6 de 6, temblaría. Vamos a ver qué tal, Uf. A las justas, a las justas. Hacemos esto. No creo que podamos matar de una a la Loli Merlin. O no sé. Ah, pues sí. Nafumi, buenísimo. Otra vez salvo por un pixel, y sí. Y sí. Por un pixelito. Pues ya estaría. Ya estaría. Bastante bien, Bastante bien. Ok, pues bueno, vamos a la última partida. A ver qué tal nos va. Yo creo que ya no va a haber quejas del rango, como en vídeos anteriores que pues la gente se quejaba del rango. Me decían, no, es que este es un rango bajo y tal. También campeón de uno. Entonces, a ver, yo creo que ya no hay quejas. Si me encuentro o no me encuentro con jugadores, ya no es cosa mía, es cosa de los servidores o algo, porque no puedes coger. Miniatura, no. ¡No! La miniatura de la Elizabeth, es cierto. F. F. De la Elizabeth no tengo miniatura, De la Elizabeth nunca logro obtener miniatura. Nunca.
Retrasé el directo. Sentado. No puedo extraerlo del directo resubido. O sea, no puedo. O sea, de que puedo, puedo. Pero lo que voy es que le di muy rápido, por ende no se logra ver bien. Mañana estaré en directo a las 4 AM hora México. No, perdón, a las 5 AM hora México. A las 5 AM. La carta de oro es del Meli, ¿verdad? El escudo. Y es que soy tonto. Soy tonto. Me va a dar algo, dice el Fabri. Perdóname, Fabricio, te lo prometo que no es mi intención, hermano. Ser tan tonto no es mi intención. Nací. Así nací. Te lo juro que intención mía no es. Uf. Vamos a hacer esto. Último la última. Maldita estarosa, te odio. Otra vez. Es que el chat va con delay. Y se muere la Elizabeth. No, no es que me pase, es que me distraigo. Me distraigo. Como leo el chat, o sea, cuando estoy directo me acostumbro más a leer el chat que a otra cosa. Me distraigo. Parecerá una tontería, lo sé. Pero es cierto, me distraigo. No lo es culpa, es culpa mía. O sea, es culpa mía porque yo soy el que me distrae. Porque fácilmente podría no leerlos y concentrarme en el PvP, pero me es imposible. Ah, uff. Me salvó el Nafumi. Me salvó el Nafumi tal cual, ¿eh? O sea, he ganado esta partida porque he tenido suerte. Porque he tenido suerte. Tal cual. Nafumi se ha carreado estas partidas él solito. Cheva, gracias por suscribirte al canal. Nafumi God. Ok, vamos a hacer esto. La skin de pijama de Starosa ya salió, creo. Está en el... En la... Lo compré en la... En el Hot Pass. El juego de Black Clover, ni idea. Estoy bien, Brian. Estoy bien. Ah, en la global no sale, pero es que en la JP ya. No, no sé, en global no sé. Juego JP. Juego JP, hermano. Ok,
Pues nada, gente, espero os haya gustado el video. Una disculpa, sé que la cagué muchísimo durante las partidas. Pido una disculpa, la verdad, de todo corazón. Intentaré que no vuelva a suceder. No prometo nada, pero intentaré. Y pues nada, se les quiero un montón, gente. Cuídense, si les gustó el video pueden dejar su like, suscribirse si no lo están y compartir el video. Así que, bueno, estamos viendo.